En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén siempre con todos vosotros. Pues queridos hermanos, iniciamos esta celebración poniendo nuestras vidas en la presencia de Dios y ante Él reconociendo que somos pecadores. Tú que no has venido a ser servido, sino a servir, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que entregaste tu vida en rescate por todos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres nuestro único Maestro y Señor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es todopoderoso, tenga siempre misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman a Dios. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios de la fe celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor único Jesucristo, Señor Dios de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende estas súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que edificas el templo de tu gloria con piedras vivas y elegidas, multiplica en tu iglesia los dones del Espíritu Santo, a fin de que tu pueblo crezca siempre para edificación de la Jerusalén celeste. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el ángel me hizo volver a la entrada del templo del Señor. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo miraba al este. El agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Me hizo salir por el pórtico septentrional y me llevó por fuera hasta el pórtico exterior que mira al este. El agua corría por el lado derecho. Me dijo: estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Cuando hayan entrado en él, sus aguas serán saneadas. Todo ser viviente que se agite allí donde desemboque la corriente tendrá vida. Y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar y habrá vida allí donde llegue el torrente. En ambas riberas del torrente crecerá toda clase de árboles frutales. No se marchitarán sus hojas, ni se acabarán sus frutos. Darán nuevos frutos cada mes, porque las aguas del torrente fluyen del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Palabra de Dios. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios. El Altísimo consagra su morada. Un río y sus canales alegran la ciudad de Dios, el Altísimo consagra su morada. Teniendo a Dios en medio, no vacila. Dios la socorre al explotar la aurora. Un río y sus canales alegran la ciudad
Pablo a los Corintios. Hermanos, sois edificio de Dios, conforme a la gracia que Dios me ha dado. Yo, como hábil arquitecto, puse el cimiento, mientras que otro levanta el edificio. Miré cada cual cómo construye, pues nadie puede poner otro cimiento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo sois vosotros. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. He elegido y santificado este templo, dice el Señor, para que mi nombre esté en él eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Se acercaba la Pascua a los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, de ovejas y de palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo una cena de cordeles, los echó a todos en el templo, ovejas y a bueyes. Y a los cambistas les repartió las monedas y colocó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces le intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor. Hoy estamos celebrando un par de fiestas que son, en cierto modo, extrañas. Hoy estamos celebrando el Día de la Iglesia Diocesana, ¿vale? En el que una vez al año nos recordamos porque somos eso, somos una diócesis, que tenemos una catedral con un obispo, que tenemos un montón de parroquias, que hay muchas parroquias, que tienen 3 o 4 capillas, en definitiva, pues que somos creyentes, que nuestra fe la vivimos y la expresamos en la realidad del mundo, pero que tenemos unos lugares adecuados para celebrar y para vivir nuestra fe. Eso es a nivel diocesano, ¿verdad? A nivel de toda España, pero bueno, básicamente a nivel diocesano estamos celebrando eso. Pero estamos también celebrando una fiesta que cuando uno lee el nombre dice: ¿esto qué es? Hoy estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán. Eso es por lo mismo que nosotros tenemos la catedral en Málaga, ¿verdad? La Basílica de Letrán es la catedral de Roma, que es la sede del obispo de Roma, que curiosamente, como sabéis, coincide con el Papa. Es decir, hoy estamos celebrando pues que también el Papa en su diócesis tiene una catedral, la Basílica de Letrán, que es además la primera iglesia que se crea, que es donde está pues nuestra sede, por decirlo de alguna manera, para que todos nos entendamos, ¿verdad? Y que es donde, o desde donde se articula la realidad de la Iglesia, pero el que está allí es el Papa de Roma, perdón, el obispo de Roma. Papa es un cargo jurídico, lo mismo que el arzobispo de Sevilla es un cargo jurídico, el que lleva Sevilla es el obispo de Sevilla. Hoy estamos celebrando la Basílica de Letrán por una cosa importante. En primer lugar, para recordarnos que todos miramos a Roma, porque de ahí es de donde se articula la realidad de la Iglesia. En segundo lugar, que nuestra vida de fe, siendo todos piedras vivas del Espíritu Santo, como hemos escuchado en la lectura,
y en la oración de entrada, siendo todo piedra activa del Espíritu Santo y siendo la realidad de la Iglesia, no los templos, sino nosotros, pues sí que es verdad que expresamos nuestra vida en comunidad y los templos son los lugares donde como comunidad nos reunimos para celebrar y vivir a Dios. Y es que, mira, sí que es verdad que la palabra existe y ayuda, pero sí que es verdad que necesitamos simbolismo. Por ejemplo, yo estoy seguro y convencido que todos los que estamos aquí pues llevamos una cruz colgada, ¿verdad? Pues llevamos la estampa de una Virgen a la que le tenemos devoción en el bolsillo. Eso yo creo que es prácticamente la mayoría de los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque el símbolo nos ayuda. El símbolo nos hace resituarnos y el símbolo de alguna forma nos recuerda quiénes somos y en qué creemos. Hay una cosa muy curiosa, no sé si lo sabéis, que el primer símbolo que tuvieron los cristianos como cristianos no fue la cruz. ¿Sabéis cuál fue? Pues nadie es capaz de saberlo. Fue el pez. Los primeros cristianos, cuando empezaron las primeras persecuciones para identificarse unos con otros, para saber si eran cristianos o no, lo que hacían era pintar un pez en el suelo. Hay un grupo de música nuestro, malagueño, que lo lleva cura nuestro también, que se llama Isis, que significa pez en griego, y son las siglas de Jesucristo, Hijo del Dios Salvador. ¿Por qué utilizaban el pez y no se utilizaba la cruz? Esto de entrada no tiene nada que ver con la homilía, pero es un dato muy curioso. ¿Ustedes os imagináis que el signo que nos identificara a nosotros hoy fuera un ahorcado? Como que nos conmovería demasiado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente es una realidad que todos hemos sufrido de una forma más o menos cercana. La cruz era una muerte humillante para los judíos, con lo cual seguir a un crucificado para los primeros cristianos era algo muy duro. Tuvo que pasar un tiempo donde ya la cruz había perdido ese sentido dolorista para que los cristianos se empezaran a identificar y a llevarla como modelo. De hecho, ya sabemos mucho, la madre de Constantino, la que buscando la cruz del Señor le da importancia y configura el símbolo de la cruz como el símbolo de los creyentes, ¿no? Pero es eso, necesitamos símbolos y necesitamos símbolos. ¿Por qué? Porque nos identifican y nos centran. Lo mismo que cada uno cuando nos ponemos a rezar, tenemos esa oración que hemos aprendido de chiquitillo, ¿verdad? Y que la rezamos rápidamente y nos mete en oración. Pues los símbolos sirven para eso. ¿Cuál es el gran poder que tiene un templo? El gran poder que tiene un templo es recordarnos que también Dios tuvo una casa. Que todos nosotros, como pueblo de Dios, como comunidad de Dios, tenemos una casa que nos acoge y que es el templo. Y que es algo que nos ayuda rápidamente a entrar en oración. ¿Cuál es el problema? Que le hemos perdido, sí, se puede decir así, que le hemos perdido el respeto al templo. Entramos a un templo, ¿verdad? Por haberlo querido hacer tan casa, tan fiesta alegre, hemos perdido ese sentido profundo que tiene el templo, que es lugar del misterio, que es lugar de encuentro con el Señor, que es lugar de encuentro con la comunidad. Y mirad, es muy triste decirlo, pero los primeros que hemos perdido ese respeto al templo somos los que estamos aquí todos los días. Entramos por la puerta como el que entra al mercado, ¿verdad? Y no tenemos ningún problema en estar aquí y ponernos a charlar como sin darnos cuenta de que a lo mejor hay gente que todavía tiene el templo como lugar de oración. Luego tiene muchas gracias porque lo mismo que estamos aquí hablando, nos vamos al Fátima, nos vamos a cualquier sitio de peregrinación y decimos, qué paz, qué sosiego, qué... Intentar ganas de decirle la paz, el sosiego que hemos perdido aquí porque nosotros no nos quedamos callados. Pero al final lo que hoy estamos celebrando es eso, ¿vale? Que hay un lugar en el que Dios nos aguarda, siempre Dios que está en todas partes, pero que nos aguarda de una forma segura, donde realmente podemos entrar
porque psicológicamente incluso ya venimos predispuestos a ello y porque donde podemos tranquilamente parar de los ruidos del mundo, parar de los ruidos de nuestro interior y ponernos en contacto con ese Dios que se manifiesta. Y que luego al final resulta que es el que le da sentido, el que nos da fuerza y el que configura nuestro ser creyentes. El lugar donde realmente ahondamos la esperanza. Es la primera lectura que hemos proclamado. Sentarnos en cualquier banco de esto, hacer silencio en nuestro corazón, escuchar la palabra de Dios, es sentir que realmente Dios tiene algo nuevo que decirnos cada día. Que normalmente siempre tiene mucho que ver con lo que es la razón de nuestra esperanza. Y que realmente eso siempre está fundado en el único fundamento que deberíamos de tener los cristianos, que es Cristo muerto y resucitado para la salvación de cada uno de nosotros. Que lo expresamos de mil formas, que lo vivimos de mil maneras, pero que o nos configura Cristo o estamos muy perdidos. Si queremos que nos configure la moral, nos estamos perdiendo. Si queremos que nos configure la ideología, nos estamos perdiendo. El único que nos configura es Cristo muerto y resucitado para la vida de cada uno de nosotros. Y eso, como os digo, lo celebramos todos reunidos y lo celebramos como comunidad. Luego, es muy bonito el Evangelio que hemos proclamado, ¿verdad? Porque es el que muchas veces utilizamos para rechazar la realidad del templo en sí, ¿no? Para no decir iglesia, cuando nos referimos al templo, es muy bonito, ya os digo, el uso del Evangelio de hoy. Porque en primer lugar nos recuerda la importancia que Jesús le da al templo. Y eso es bueno que lo tengamos claro. Jesús al templo le da un valor infinito porque Jesús era judío. Y para un judío el templo lo era todo. Porque era donde Dios se hacía presente. En segundo lugar, que Jesús no acepta la manipulación del templo. Y esa manipulación la hacemos todos de mil formas cada día. Y no estaría mal que viésemos las nuevas formas de manipulación de la casa del Señor que hacemos. Y eso Dios lo rechaza. Pero hay un detalle muy bonito. Si os dais cuenta, echa a los campistas, azota a los que venden bueyes y demás, pero a los que venden o a los que tienen las palomas en los pichones les pide que abandonen el templo. A esa gente no los echa con violencia. Esa gente normalmente está allí porque son la ofrenda de los pobres. Acordaos de la final. El Señor ofrece, los padres de Jesús ofrecen un par de pichones, ¿verdad? La ofrenda de los pobres, el Señor simplemente le pide que se salga. Es decir, la opción del Señor por los pobres siempre está ahí, a pesar de que muchas veces sea incómoda o no se ajuste a la realidad que Él desea. Pues la invitación de esta tarde es que tengamos un rato de oración, primero por lo más cercano, ¿verdad? Que es por la realidad de nuestra iglesia, por la realidad de nuestras comunidades, por nuestro obispo, tanto el que ha llegado como el que se ha ido, que tampoco se ha ido, que sigue por aquí con nosotros, pues para que no se nos olvide que somos la iglesia local, la iglesia de Jesús, de la realidad y en la cotidianidad de nuestras vidas. Que nunca se nos olvide que pertenecemos a esa iglesia que es universal y que es católica, a la que muchas veces rechazamos porque la leemos como estructura, pero que nunca la vemos como lo que es, la que articula el hogar de Dios en el mundo. Y esa iglesia de Roma es la misma iglesia que se coordina con China, que se coordina con la India, que se coordina con América Latina, que se coordina con África y que está salvando la vida de muchísima gente, porque precisamente es una estructura que cuida de la gente. Esa parte se nos olvida y esta parte es fundamental. Pues vamos a pedir al Señor que eso también lo tengamos muy en cuenta y que pidamos por esa iglesia que bajo su paraguas acoge a miles de millones de personas. Y vamos a pedir también pues, por todos nosotros, para que no se nos olvide que el templo es un lugar de encuentro con Dios, que nuestra actitud al entrar en un templo sea siempre la actitud del creyente que peregrina al encuentro de Dios y que nuestro ser creyente se configure en el lugar de Dios, que es la
Pues que el Señor nos convoca, nos haga sentirnos hermanos, crecer como tal y mostrarnos en la calle desde esa realidad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único y único Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado y descendió a los infiernos. El tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, que está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a consagrar los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Pues en este templo de piedras vivas, que somos todos nosotros, oremos con confianza a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, la casa de Dios, que va a edificarse sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo, roguemos al Señor. Por las familias que viven en condiciones penosas, roguemos al Señor. Por aquellos que tienen la responsabilidad de buscar soluciones justas y eficaces al problema de la vivienda, roguemos al Señor. Por todos nosotros llamados a integrarnos en la construcción de la Iglesia, de la comunidad parroquial, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestras súplicas o la oración de tu Iglesia, que ora en el Espíritu en el nombre de tu Hijo. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable del Padre Todopoderoso. Señor, recibe tu ofrenda y concede a los que te invocan la gracia del sacramento y el fruto de nuestros ruegos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Que el Señor esté siempre con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, que es nuestro deber y salvación dar gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque generosamente te dignas habitar en toda casa consagrada a la oración, para hacer de nosotros, con la ayuda constante de tu gracia, templo del Espíritu Santo resplandeciente por la santidad de vida. Con tu acción constante, santificada la Iglesia, la esposa de Cristo, representada en edificios invisibles, para colocarla en el cielo para gloria tuya, como madre gozosa de la multitud de tus hijos. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te aclamamos aquí en la tierra, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo.
cenaba con ellos, tomó pan, daba gracias, te bendijo, lo partió y se los dio diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa León, con nuestro obispo José Antonio y con todos los pastores de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de los hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos aquellos que han muerto en tu misericordia y que hemos confiado en tu Espíritu. Ten también, Señor, misericordia de todos nosotros, y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de tu gloria. Y en unión a María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y todos los santos, te alabamos, Padre, y te glorificamos en Cristo, tu Hijo amado. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con nosotros. Y en tu espíritu compartamos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el mundo, cierra las Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena del Señor.
Oremos. Señor Dios nuestro, que has querido hacer de la Iglesia cambiando porque no tiene sentido lo que estoy diciendo. Señor, te rogamos también de nosotros la acción de tu poder, para que, conectados por estos sacramentos, tu gracia nos disponga a recibir las promesas por las que nos enriqueces. Te lo pedimos por Cristo nuestro